noches, Gabón. Bienvenidos aquí a Consumidores. Sí, un programón que tenemos hoy, no se lo pueden perder, con muchísimo cariño, que trata de los alquileres. Porque yo arranco ya, Carlos, con una pregunta. Arranca. ¿A cuántas personas tú conoces que vivan de alquiler? Pues muy poquitas, casi nadie, la verdad, porque hoy en día el alquiler sobre todo se relaciona más bien o con los jóvenes o con los inmigrantes. Porque hay mucha gente que piensa, total, para pagar casi lo mismo por el alquiler que por la hipoteca, pues ¿quién va a elegir vivir de alquiler? Pues nadie. Bueno, efectivamente, de eso mismo vamos a hablar esta noche, de lo difícil que se ha vuelto vivir de alquiler a un precio que sea razonable, de los problemas que puede llegar a generarnos esta situación. ¿Podremos hacer algo para remediarlos o seguiremos sin tener lo que yo llamo cultura del alquiler? Pues saben, un tema que podría perfectamente llegar a afectarnos a todos, así que comenzamos. ¿Es el alquiler una opción real frente a la compra de una vivienda en Euskadi? Consumidores ha investigado la oferta de pisos en alquiler en las capitales vascas con resultados contundentes. ¿Hace lo suficiente la administración para fomentar el alquiler? ¿Por qué muchos propietarios son tan reacios a alquilar sus viviendas? Esta noche propietarios e inquilinos pondrán las cartas sobre la mesa. Objetivo: alquilar piso. ¿Podrá una alarma antirrobo acabar con la paciencia de Iñaki López? Lo sabremos esta noche. ¿Hay un auténtico negocio alrededor del agua embotellada? Su consumo se ha disparado en los últimos años e incluso existen aguas minerales a precios desorbitados. ¿Pero sabríamos distinguir entre un vaso de agua del grifo y otro de agua mineral? Esta noche en Consumidores. Pues temas, historias, experiencias sobre el alquiler las tenemos muchísimas, pero en nuestro plató, en nuestro público, tenemos por ejemplo a Iván, que has vivido muchos años de alquiler, ¿no? Sí, de hecho nunca he firmado un contrato. ¿Y cuántos años has vivido de alquiler? Pues unos 8. 8 años sin firmar un contrato de alquiler. Sí, en varios sitios además. Muy representativo. Luego conoceremos un poquito más tu historia. También tenemos aquí a Patricia. Patricia, ¿de dónde eres? Bolivia. ¿Y tú has vivido de alquiler? ¿Vives de alquiler? Sí, llevo 4 años viviendo de alquiler. ¿En un piso para ti sola? Ahora mismo comparto una habitación que pago 300 euros. Porque los precios están subiditos. Es compartida, no vivo sola. Claro. Pues este también es un testimonio interesante que conoceremos un poquito más adelante. Pero de momento, Carlos, todo tuyo. Muchas gracias, Adela. Pues precisamente a partir de testimonios como estos vamos a arrancar nuestro debate sobre el alquiler. Fíjense, en 1950 la mitad de las viviendas de España eran de alquiler. En solo 60 años esa proporción ha bajado hasta el 13%. Y la pregunta es ¿por qué vivir de alquiler ha pasado a ser una opción minoritaria? Pues bien, para hablar precisamente de este tema tenemos 4 invitados que yo creo que son muy apropiados. Hablamos de consumidores, hablamos de inquilinos, hablamos de propietarios, de Cámara de la Propiedad y de intermediarios entre unos y otros. Voy a presentarlos rápidamente, comienzo por mi izquierda. Aquí a mi izquierda está Rosana Quispe, que es inquilina y presidenta de la asociación Mi Nuevo Potosí. Sí. El nombre es precioso, por cierto, me gusta mucho. Muchas gracias. Y a su lado está Jesús Castanedo, que es gerente de la asociación Goistiri de Baracaldo. Esto es una asociación que se dedica a intermediar entre propietarios e inquilinos, ¿verdad? Bueno, se dedica más que todo a trabajar sobre temas de inclusión social. Vale. Y luego a mi derecha tenemos 2 invitados que son, por un lado, Iñaki Velasco, que es abogado de la Asociación de Consumidores, y también a José Miguel Alonso, que es vicepresidente de la Cámara Urbana de Vizcaya. ¿Es así? Así es. Bueno, pues vamos a empezar enseguida, pero antes de nada, Adela nos va a adelantar el resultado de nuestra investigación, que por cierto es pero que muy contundente. ¿Verdad que sí, Adela? Tan contundente con que solo un 11,6% de las viviendas de Euskadi son de alquiler. Un porcentaje bajísimo que en muchos casos frena las posibilidades de emanciparse de los jóvenes que no pueden recurrir a una hipoteca y que a la larga puede llevarnos a una situación insostenible. En Consumidores hemos querido saber qué hay detrás de esa escasez de vivienda en alquiler. Así que nuestro equipo de investigación ha buscado en portales de vivienda en Internet, comparando el estado de la vivienda en las capitales vascas para descubrir qué factores han convertido el alquiler en una opción muy poco atractiva. No hace falta que les diga que el precio es uno de ellos. Poca oferta y muy cara. El equipo de investigación de consumidores ha contabilizado el número de pisos en alquiler y en venta que se ofertan en la principal web inmobiliaria del país. En Bilbao, Vitoria-Gasteiz, San Sebastián y Pamplona, el porcentaje de viviendas que se alquilan en el mercado libre no supera el 6%, con precios medios además por encima de la media española en el caso de Guipúzcoa y Vizcaya. El coste de alquilar un piso de 90 metros cuadrados es de 1.135 euros al mes en San Sebastián, 1.050 euros al mes en Bilbao, 860 en Vitoria y 810 euros
en Pamplona. Para que se hagan una idea, una hipoteca de 300.000 euros a 30 años y con el tipo de interés actual supondría una cuota mensual de 1.100 euros. Por lo tanto, y con todo ello podemos decir que la oferta de alquiler de vivienda dista mucho en estos momentos de ser una alternativa a la compra. Aquel que ha comprado una vivienda y la va a poner al alquiler fue a buscar una rentabilidad. Te va a forzar a que el alquiler sea alto. Entonces el inquilino se encuentra que para pagar un alquiler alto de algo que nunca va a ser suyo, sino que siempre va a ser del propietario, es más, cada año le va a estar subiendo según el coste de vida, le va a estar subiendo el alquiler, y de para ese poco más que me va a costar una hipoteca, me meto en una vivienda y piensa que al finalizar o cuando se quiera marchar de la vivienda, la pone en venta y si no todo, algo recupera, cosa que en el alquiler no ocurre. Otro de los motivos por los que la oferta de alquiler es escasa radica en la situación de desprotección en la que se encuentran en ocasiones los propietarios. Ante un impago de un inquilino, ese propietario que tiene una mala experiencia con esos inquilinos, pues va a ser bastante reacio a volver a poner su piso en alquiler, y en caso de que ponga su piso en alquiler, lo pondrá en unas condiciones que le resarzan de esa mala experiencia que ha tenido anteriormente. Pues visto lo limitado de la oferta privada, ¿qué alternativas ofrece la Administración? No demasiadas. Los distintos gobiernos solo han favorecido la vivienda de protección oficial en propiedad, hasta el punto de que solo el 1% de la vivienda protegida española es de alquiler. Una oferta que no ayuda en nada a que el alquiler sea considerado una posibilidad real. Por su parte, el Gobierno vasco tiene varias iniciativas destinadas a fomentar el alquiler, pero esta oferta se limita a los menores de 30 años, a las personas con menos recursos económicos y a aquellas que se acogen al programa Bizigune, que gestiona la vivienda de alquiler. Pero, ¿puede mejorarse el apoyo por parte de las instituciones? En estos momentos en Euskadi, viviendas en régimen de alquiler protegido hay aproximadamente unas 15.300, precisamente porque consideramos que el alquiler es una opción y es una opción real. Desde el Gobierno vasco y desde el Departamento de Vivienda estamos apostando por crear un parque propio, estable, de viviendas en alquiler. También somos conscientes de las dificultades de financiación que ello supone. Es importante que se siga promocionando la VPO en venta, porque efectivamente hay solicitantes que así lo reclaman, pero sin olvidarnos de que existe esa otra vía, que es el alquiler, que sabemos que está en un, digamos, segundo plano, pero creemos que es importante fomentarlo para seguir un poco, además, las líneas que se siguen, por ejemplo, en este caso en el resto de Europa. Bueno, ya hemos podido ver cuál es la situación que tenemos aquí generalmente con el alquiler en Euskadi, ¿no? Tanto en el mercado como en la oferta pública. Así que vamos a comenzar a ver por qué es tan difícil que el alquiler se instale entre los vascos. Porque resulta que es carísimo, que hay muy poca oferta. ¿Por qué no hay cultura de alquiler? Vamos a empezar contigo. Si te parece bien, ¿eh? Si no, no. Sí, sí. ¿Te ha asustado? No. Ah, bueno. ¿Tú por qué crees que hay tan poca oferta de alquiler y que son tan caros los pisos en alquiler aquí en Euskadi? Bueno, yo creo que la gente ya en el simple hecho de alquilar tiene miedo que no le vayan a cancelar o no le vayan a pagar, ¿no? O que le destrocen el piso. Y hay gente que, pues eso, que me han dicho que no quieren alquilar y tal, porque tienen miedo, prefieren tenerlo cerrado que tenerlo alquilado. Entonces... Pero entonces casi mejor que no se dediquen al alquiler, ¿no? Si tienen tanto miedo. A ver, ¿tú qué piensas? Jesús. Pues, yo creo que la gente que tiene una vivienda piensa que tiene una gran inversión y que es una inversión que quiere rentabilizarla y pone unos precios que son desorbitados. Entonces el que quiere ir a alquilar y que se encuentra con esa circunstancia dice, bueno, nosotros nos dimos cuenta con el alquiler sobre todo para jóvenes, que los propietarios querían tres cosas fundamentales, que es que les pagues el piso, ¿sí?, que se lo cuides y que luego que haya una buena relación con vecinos, porque al final ha sido el sitio donde ellos han vivido. Y por otra parte los inquilinos están buscando que les den un piso en condiciones y a un precio asequible. Y razonable. Y razonable. Bueno, José Miguel Alonso, desde la Cámara Urbana de Vizcaya, ¿cómo se ve este problema? A ver. Bueno, vamos a ver. Yo partimos de una base importante que yo creo que hay que tener en cuenta, que es que nadie tiene una vivienda vacía ni quiere tener una vivienda vacía. Luego, si la tiene vacía es porque algo no funciona. Y porque es lógico, antes de esta crisis se podía mantener esa vivienda vacía porque ella sola se iba incrementando, revalorizando poco a poco. Pero ahora ha llegado un momento en el que
Precisamente esta crisis tiene que agilizar el alquiler. ¿Por qué? Porque no cabe duda que tengo que obtener un rendimiento que antes no tenía, porque esa revalorización que se había producido de repente se ha desplomado. ¿Por qué no se alquila? No se ha alquilado hasta ahora, a mi juicio, por dos razones. Primero, porque no hay seguridad en el cobro, y segundo, porque el propietario tiene miedo no es que tenga miedo, lo que tiene es un plazo muy alargado, muy largo, para en su caso volver a recuperar la vivienda si le sale mal el arrendamiento. O sea, para echar al inquilino. Para echar al inquilino. Para entendernos bien, porque a veces conviene hablar claro. Bueno, desde la Asociación de Consumidores, Iñaki Velasco, ¿cuál cree que es el problema? ¿Dónde radica? A ver, yo creo que lo primero de todo es que tenemos que partir de un problema de base, y es la propia mentalidad que tenemos. En este país salimos de una época en la que el alquiler, prácticamente todo el mundo vivía de alquiler, pasamos a una época de bonanza económico a un boom en el que parece ser que el tener un piso es el objetivo de todo el mundo y al final se convierte en el objetivo prioritario de cualquier persona el tener un piso en propiedad. Lógicamente esta es la mentalidad que yo creo que tiene que cambiar, ¿no? El alquiler está mal visto, o estaba mal visto hasta ahora, porque yo creo que a partir de ahora y con esta crisis económica absolutamente todos vamos a tener que cambiar de mentalidad, porque poca gente ya va a poder, por desgracia, tener acceso a una hipoteca y a un piso en propiedad. Con lo cual yo creo que primero tenemos que cambiar los esquemas mentales que todos tenemos. Tú apuntas a razones sociológicas. Usted está apuntando a razones de facilidad y de seguridad para el propietario. Y me uno a él en cuanto a las sociológicas. Muy bien. Y por aquí estamos apuntando una razón, y es que los propietarios quieren, digamos que recuperarse muy rápidamente del coste de sus pisos, ¿no? Con lo cual ponen alquileres realmente altísimos. Pero el comportamiento de los inquilinos normalmente, ¿cuál es? ¿Es un buen comportamiento el del inquilino o no? ¿O hay muchos problemas de pago o de impago, mejor dicho? Bueno, hay de todo. En estos momentos, en nuestra experiencia, es una experiencia muy limitada a 100 pisos. Y el tema del impago es de un 1 o un 2% de impago. ¿Eso es mucho? Yo creo que no. Un 2% de impago. En el juzgado hay una estadística, en el juzgado, yo hablo de los juzgados, la Audiencia Provincial de Vizcaya. Sí. En los juzgados de Bilbao, prácticamente el 15% de los pleitos que se presentan es referente a alquileres. Luego algo está pasando con los alquileres. ¿Y al revés pasa lo mismo? Es decir, ¿los propietarios abusan de los inquilinos? O mejor dicho aún, ¿los inquilinos sienten que los propietarios abusan de ellos? Bueno, no. Yo creo que, por ejemplo, en el tema mío, como soy extranjera, sí, al momento de querer adquirir un piso y tal, pues bueno, te ponen muchas pegas y tal. En mi caso he tenido que recurrir a gente de aquí que me pueda avalar, más o menos como quien dice, para fiarse, ¿no? Y tal. Luego, pues cuando ya la gente te va conociendo, va viendo que pues que eres de fiar, ¿no? Y entonces pero ya... de entrada, ¿qué aval de te entrada piden? Es que, bueno, anteriormente estaban pidiendo 1 año de aval, pero ahora yo lo que he estado mirando así en el periódico y tal, pues ya te piden 2 años de aval, 3 meses aparte de anticipo, 1 mes de aval bancario, y al final es que eso es una locura, es que esa cantidad de dinero, ¿dónde lo consigues? Es que es imposible. Desde el mundo de la propiedad, ¿cómo se ve eso? Bueno, el propietario... ¿Pedir tanto aval es razonable, 1 o 2 años de alquiler? Porque los avales son caros. El propietario, en principio, lo que tiene es una inseguridad. Y hay inseguridad, no cabe duda, que la va a tener que solventar. Luego yo entiendo que sí ha habido abusos, y hay arrendadores buenos y arrendadores malos, como lo hay también en arrendatarios o inquilinos. El propietario tiene miedo a sacar su vivienda, hasta ahora lo ha tenido. ¿Por qué? Pues porque no tiene seguridad del cobro. ¿Qué ocurre? Porque está en vigor una ley de fianzas, que es una ley de fianzas de 1945, en la que única y exclusivamente se exigía en arrendamientos de vivienda una mensualidad. Sí. ¿Qué ocurre? Que si el desahucio tarda y es obligatorio para rentas anuales de 900 euros, es obligatorio abogado y procurador, pues no cabe duda que si el desahucio tarda 7 meses, el arrendador tiene ese miedo que hay que solventarlo de alguna manera. Y no digo que sean los avales, sino hay otras fórmulas. Hay otras fórmulas que se pueden hacer que no tienen por qué ser económicas. ¿Se creó el desahucio express? ¿No ha funcionado el desahucio express? No. Bueno, el desahucio express no es express. No es express, no sé si tiene algo que ver con alguna cafetera, pero desde luego no es express. ¿Por qué no es express? Porque, en definitiva, es express en cuanto desde luego hay que cumplir la Constitución.
Y la Constitución es evidente que nadie puede ser condenado sin ser oído. Sí. Entonces, el gran problema que existe en los desahucios es, primero, el emplazamiento al supuesto incumplidor, que es un arrendatario que no pague, o por otras muchas razones. Y luego, el procedimiento es muy rápido, se dicta sentencia muy rápido, pero luego hay que ejecutarla. Y la ejecución de la sentencia vuelve a ser bastante lenta, porque incluso conlleva hasta un lanzamiento, que claro, no hay nunca un juez que le interese lanzar a una familia, eso a nadie. Iñaki, yo estoy observando así a nivel general, resultaría que por un lado, los que pueden permitirse comprar un piso prefieren comprarlo, con lo cual al final resulta que los pisos en alquiler son para los jóvenes y para los inmigrantes, que son dos colectivos que producen desconfianza en el propietario, que por lo tanto exige mucho para alquilar el piso. A veces no pueden ofrecerlo. Y luego hay una tremenda desconfianza entre inquilinos y propietarios. Tú incluso hablas de fraudes en los arrendamientos. Por supuesto que sí. Y además, ¿qué tipo de fraudes hay? ¿Y quién los comete? ¿Los inquilinos, los propietarios, a medias? ¿Cómo va el tema? A ver, hay de todo, pero seguramente, y por tratarse de un sector que efectivamente tiene muchos más problemas para poder acceder a un piso en alquiler, es un grupo que es mucho más susceptible de sufrir pues todo tipo de estafas o todo tipo de abusos. Y estamos viendo, por ejemplo, uno de los casos más típicos es el de estas agencias que se dedican a, entre comillas, facilitar pisos de alquiler por el que cobran de 500 a 600 euros y lo que te hacen es dar una lista con 2 o 3 pisos, uno de ellos lleva alquilado 3 años, el otro no se alquila y el otro lo alquilaron hace 4 días, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una de las cosas que nosotros vemos con mucha asiduidad. Por otro lado, otro de los... llamémoslo estafa, podemos decir, otra de las cosas que nosotros no vemos bien es lo que se ha venido a denominar como un plan de garantía de alquiler, ¿no? Entonces, a la gente hay que avisarle y hay que decirle, cuidadín con lo que se firma en el momento en que vamos a una inmobiliaria a alquilar un piso, cuidadín, porque nos están poniendo delante, junto con el contrato de alquiler, un documento que vamos a firmar muy alegremente porque nos están diciendo que es la panacea para cualquier problema que tengamos y resulta que eso luego, a la larga, lo único que nos va a traer es un desembolso económico y además problemas porque no vamos a poder ejecutar, porque vamos a tener muchos problemas y no vamos a poder acudir a las vías que podíamos haber acudido en un primer momento. Entonces, sobre todo a la gente que es muy dada a firmar sin leer, decirle cuidado con lo que se firma, asesorarse bien y estar bien informado antes de dar ningún paso. Y en segundo lugar, y ante la sospecha o la duda de que tengamos o que seamos víctimas de algún tipo de abuso o de estafa, acudir a los órganos competentes para podernos informar y poderlo denunciar, porque es la única manera de que nosotros podamos estar protegidos y a su vez pues intentar acabar con estos fraudes. Bueno, ya que antes decía que no teníamos cultura de alquiler aquí en Euskadi y nos hemos puesto en contacto con un sociólogo que algo tiene que decir sobre esta cuestión. La cultura del alquiler en Euskadi es algo absolutamente precario todavía. No hay propiamente una cultura de alquiler en Euskadi, podríamos decir. ¿Por qué? No tenemos tradición. La propiedad ha sido un símbolo, ha sido un elemento muy importante que incluso tiene una fuerza de atracción impresionante. La gente se ha sentido persona en la medida en que es propietario de una vivienda. Es lo que de alguna forma le otorga una capacidad simbólica y un autoconcepto relativamente razonable de sí mismo. La vivienda de alquiler le pasa lo que a la vivienda en general. El factor que más separa en la vivienda es la localización, independientemente del estado de conservación de la vivienda. La gente quiere vivir prácticamente donde ha nacido, entre comillas, pero es verdad, no tenemos el nivel de movilidad que puede tener una sociedad anglosajona. Y mientras los precios del alquiler no sean atractivos, la gente seguirá optando por la propiedad porque para pagar la misma cantidad prefiere ir a hipotecarse por un crédito a pesar de la dificultad actual que, digamos, estar entregando dinero a fondo perdido para un periodo, además, transitorio de su vida. Al mismo tiempo tenemos un volumen de vivienda vacía. O se hace una política de vivienda tratando de aflorar toda esa vivienda, penalizando toda esa vivienda vacía, porque si lo que pretendemos es seguir ampliando el espacio construido, vamos a entrar en una dinámica en la cual vamos a terminar colonizando los espacios ecológicamente más delicados que tenemos en el País Vasco. Bien, el sociólogo apunta que no tenemos cultura de alquiler, entre otras cosas porque los precios son muy altos, y dice que hay muchos propietarios que tienen las viviendas vacías y que habría que penalizar las viviendas vacías. ¿Cómo se ve esto desde este lado de la mesa? Hombre, yo lo que creo es que las viviendas vacías teníamos que dar las suficientes garantías para que puedan salir al mercado y puedan cumplirse tanto las expectativas que tiene el propietario como las que tiene el inquilino. Entonces, un propietario que quiere poner su vivienda a unos precios desorbitados, verdaderamente, y todos los fraudes que nos han comentado antes que se están haciendo, verdaderamente es una cosa que rechazan. Luego, lo que tú comentabas antes de los jóvenes y los inmigrantes, a los que más difícil tenían la entrada en el mercado inmobiliario,
Si encima de ser joven eres inmigrante, se juntan las dos cosas, entonces ya la entrada en el mercado es casi imposible. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos con la inclusión activa de los jóvenes, jóvenes inmigrantes, para alquilar el primer piso tuvimos que recorrer 53 inmobiliarias. Y al final lo que tuvimos que hacer la asociación es alquilarla a nosotros y subalquilarla por el mismo precio a los chavales. Si en vez de un joven son más de un joven porque tienen necesidad de compartir vivienda, pues imaginaros lo que puede suponer el rechazo que nos supuso en un principio. Entonces, hasta que logramos crear una confianza, tanto en la inmobiliaria que nos alquilaba como en los alquiladores, ha pasado un tiempo sustancial. Esto se asocia un poco con el problema de la vivienda patera, ¿no? Que es una de las cosas que más miedo le da al propietario, que alquile el piso a una persona y de repente están 15 personas viviendo allí. Esa es una de las razones por las que también se alquila poco, o se hace mucho interrogatorio, se buscan muchas seguridades, avales, etcétera, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar decir que la Cámara Urbana de Vizcaya en ningún caso estamos de acuerdo en que la solución al problema sea gravar o afrontar o penalizar al arrendador de la vivienda vacía. El arrendador no quiere tener la vivienda vacía. Luego, el problema no es de él lo quiere, en todo momento quiere sacarla al mercado. ¿Qué está ocurriendo? Pues que se están produciendo abusos, pero abusos, lo que estáis comentando de los arrendadores que se lucran precisamente con los emigrantes. Nosotros estamos recomendando precisamente que en este momento los emigrantes son los arrendatarios más fieles. ¿Más fieles? ¿Por qué? Porque se juegan mucho ellos. Y a un arrendatario, hoy en día emigrante, pues yo, desde luego, desde nuestra asociación, lo que estamos es recomendando que se arrenden. Ahora bien, hay arrendadores que lo que no se puede permitir es que a un emigrante, por serlo, le exija una serie de cosas que a un autóctono no lo hace. Y además que le alquile infravivienda, es decir, que la vivienda le alquile 15 metros cuadrados, por ejemplo, para familias. ¿Quién tiene que resolver eso? Señores, está la administración pública, nosotros lo hemos denunciado muchas veces. Está claro, sí. Lo hemos denunciado ante el ayuntamiento. Rosana, te toca a ti hablar por alusiones, porque estamos hablando de los problemas de los emigrantes, pero que también son los que más confianza dan a los arrendadores. ¿Tú cuál ha sido tu casuística? ¿Cuándo has llegado? ¿Cuánto tiempo llevas aquí, para empezar? 8 años. 8 años. Sí. ¿Todos los años has estado de alquiler? Bueno, sí, he llegado primero a compartir, ¿no? A compartir piso y tal, y bueno, cuando he llegado a compartir, pues me he visto de las maneras como se estaba viviendo antes. Sí. En un solo piso, pues estar un montón de gente y tener que acomodarte y acoplarte a eso, porque no queda de otra, ¿no? Y menos para mí cogerme un piso si acabo de llegar, entonces no tengo otra salida. Pero bueno, con el tiempo ya vas haciéndote, vas trabajando, vas abriéndote, pues entonces vas... ¿Y por qué no te has comprado uno? No, eso es imposible. ¿Imposible comprarse un piso? No, eso es una barbaridad, no creo. Yo por las cantidades de precio que hay, yo creo que es que en mi país, ¿no? En Bolivia, yo creo que con esa cantidad de comprar un piso aquí de 30, ¿no? 30 millones, como en pesetas no lo sé, 30 millones, yo creo que con eso me compraría 3 pisos allá. Allá, bien. Y encima viviría bien y es que no. ¿Tú has tenido muchos problemas con los propietarios de los pisos que has alquilado? ¿Te has encontrado con problemas reales en tu caso o no? ¿Te ha ido siempre muy bien? Bueno, a ver, yo he tenido, pues, cercanamente he tenido sí problemas, en la cual te oyen el teléfono y quieres coger un piso y al oírte la voz ya que eres de fuera, pues ya te dicen que no. O vas a inmobiliarias de repente y quedas con ellos y ves que eres de fuera y ya no. O sea, no, ya no está ocupado. Está diciendo un poco lo contrario que usted, es decir, que hay desconfianza hacia los emigrantes. Pero yo creo que es lo mismo, Iñaki, porque realmente sí que se prefiere emigrantes, ¿pero por qué? Porque le vas a exigir unas condiciones que no se las exiges a uno que es de aquí. Porque a nadie normalmente se le exige un aval de un año para que pueda alquilar, se le exige que presente las 2 nóminas o se le exige una serie de condiciones que saben que una persona... ¿Cuáles son las quejas más habituales, brevemente, de los inquilinos con respecto a los propietarios? Pues, por ejemplo, en el sector de los inmigrantes, por ejemplo, una de las mayores quejas es eso, que se les están poniendo unas condiciones desproporcionadas para poder acceder a un piso. No se les hace caso en las reclamaciones que puedan poner, por ejemplo, gente que tiene problemas de humedades, problemas con los electrodomésticos, problemas de cualquier tipo, a las que el arrendador les ningunea. ¿Por qué? Porque saben que la persona que no está aquí, por ejemplo, hay mucha gente que no está residiendo legalmente, tiene problemas y no va a querer reclamar. Entonces, eso al final es un hándicap y nos lleva a que haya muchas reclamaciones de ese tipo, pero la gente no da el paso porque tiene miedo también. Adela, que estás aquí con público que tiene cosas que contarnos, así que te cedo gustosamente el testigo, ¿eh?
Pues con todos esos segmentos de población de los que estabais hablando precisamente. Iván, que en sus momentos fue estudiante, yo creo que ya ha pasado la etapa, ¿verdad? Sí, ya la has pasado. Ya se me ha pasado. Y también estamos con Patricia, que como hemos conocido antes es boliviana y también nos va a contar su experiencia. Pero empezamos por ti, Iván. ¿Cuántos años has estado viviendo de alquiler? Pues unos 8 en total. 8 años. En varios sitios. ¿En tu época de estudiante en Pamplona? En mi época de estudiante en Pamplona. ¿Compartías piso? Compartía piso con un gallego, un catalán y un madrileño. Como para hacer un chiste, sí. Pues sí. Y la verdad es que las cosas que os pasaron también fueron un poquito de chiste, porque... Bueno, tuvimos un pequeño incidente que en un momento dado... Bueno, el catalán, quiero decir, que quede claro. Ya estamos echando culpas. Bueno, yo es que quede claro que esto es público. Incendió la cocina. Sin querer. Hombre, fue sin querer. De hecho, nos hicimos cargo en parte, Ajá. Por conciencia, porque, bueno, al no haber firmado un contrato... ¿No teníais contrato? No teníamos contrato. De ningún tipo. Consideramos en algún momento que quizás no tenían por qué responsabilizarnos de nada. ¿Y vosotros cuando fuisteis a buscar piso, tuvisteis problema o no? Quizá Pamplona es una ciudad muy universitaria y no hay tanto resquemor, ¿no? Es que problemas para encontrar, yo la verdad en mi experiencia ha sido muy buena porque no he tenido ninguno. Nunca. ¿Y tú cuando llegas a buscar un piso y le preguntas al dueño, bueno, ¿cuándo firmamos el contrato? Porque igual lo necesito para una beca que tengo que pedir. ¿Con qué cara te mira el propietario? Normalmente la mayoría de los dueños te dicen, ellos prefieren que no haya un contrato para que no sea oficial. Dinero negro. Eso es. Totalmente. Entonces cuentan con el hecho de que los estudiantes vamos a estar allí al menos 10 meses más o menos y probablemente más de un año si estás contento, con lo cual saben que vamos a permanecer ahí y ya les vale. Y que además paga el AITA y la MA, que eso también es un aval muy importante. Y también has vivido en Francia. Sí. ¿Y ahí cómo era la experiencia? Ahí, mi experiencia ha sido un poco distinta, porque es verdad que en Francia hay determinadas situaciones, como por ejemplo el alquiler o los pagos que se hacen incluso cuando te quieres meter en un piso. Todo es bastante oficial. Entonces, los franceses lo tienen muy metido que si intentan defraudar de alguna manera, les cae una bien gorda. Se lo piensan muy mucho. Se lo piensan mucho. Entonces, siempre nos han venido con un contrato por delante e intermediarios que se encargaban de que todo aquello fuera bien hecho. Seguridad por partida doble. Vamos a hacer una pregunta al señor Alonso, porque quizá efectivamente ellos tienen datos de los pisos que no sé hasta qué punto se puede cuantificar ese dinero en negro que hay y las inseguridades que eso conlleva. Señor Alonso. Sí. Señor Alonso. Bueno, en principio comentar que no cabe duda que lo que hay que abolir es todos esos fraudes que se están cometiendo. Decir que con arreglo a la ley vigente de 1994, cualquier inquilino tiene derecho a exigir al arrendador que le entregue un contrato y si no lo hace puede exigirlo por vía judicial. Es decir, no permitamos jamás que eso ocurra. Si un arrendador no nos da contrato, pues mire, vamos a pagarle el primer mes, pero el segundo mes se lo vamos a exigir y si no se lo vamos a exigir por vía judicial. Y en segundo lugar, ya que hablamos de otros países, es que en otros países existe, quizás para solventar el tema de la seguridad, existe lo que se llama el censo. Aquí en la ley de enjuiciamiento civil se habla de los rebeldes civiles. Pues en otros países, ya en anglosajones sobre todo, existe lo que se llama un censo podríamos decir, de inquilinos o arrendatarios rebeldes. ¿Qué quiere decir? Que aquel inquilino que por cualquier circunstancia sea reiterativo, porque no olvidemos que hay buenos y muy buenos inquilinos, pero hay muy malos, hay mucha verdadera gente que vive del cuento. Yo llegaba a echar a 3 veces a la misma persona de distintos pisos. ¿Qué ocurre? Pues eso no se puede permitir. Pero en cuanto a la renta, desde luego el inquilino tiene derecho a una desgravación fiscal y por tanto que exija siempre, y se lo puede acreditar por vía de un contrato o por vía de un recibo, y puede permitir siempre la desgravación fiscal. Y allá el arrendador que no declare sus ingresos. Adela, creo una cosita solo que es el exigir el recibo, porque lo del pagar en mano al arrendador está muy bien, pero es lo peor que podemos hacer. Exigir el recibo en mano. Adela, creo que tienes más testimonios, ¿verdad? Sí, efectivamente. Antes escuchábamos a Patricia, que ella es boliviana y me comentabas que vives en un piso compartido. Sí, ahora estoy compartiendo una habitación. ¿Compartes la habitación? Pago 300 euros compartida, yo sola, es una habitación muy pequeña. ¿En qué ciudad? En Donosti. En Donosti. ¿Y cuántas personas vivís en el piso? 7. 7 personas. ¿Y pagas? ¿Cuánto me has dicho? 380 de la habitación.
Tú 380 y 380 tu compañera. No, entre la las dos. habitación, sí. Hagan ustedes cálculo. Estamos hablando de 7 personas, 380 euros. Dineral. ¿Hay contrato por medio? Nosotros alquilando la habitación, no. Me imagino que la que alquila la habitación seguramente tendrá un contrato. ¿No? Nosotros en negro, porque supuestamente en la habitación, en el piso no vive tanta gente. ¿Sois todos inmigrantes? Todos. Yo no sé si la primera persona que llegó y alquiló el piso tuvo problemas en lo que estábamos escuchando en la mesa, pues con el tema de los avales o muchos meses de alquiler previo como fianza. Sí, lo que a ella le facilitó es que antes en ese piso vivía la que es ahora jefa de ella, entonces la conocía de alguna manera ya trabajando. Pues, había confianza. Y es cierto lo que hemos escuchado en la mesa. A priori hay mucha gente que puede pensar, los inmigrantes no, que no me van a tratar bien el piso. Y es precisamente lo contrario. Es cierto, es lo que piensan. Y la verdad es que, hombre, hay por unos pagamos muchos, la verdad. Y en Madrid yo he vivido 3 años y allá sí que tenía alquilado un piso. Y cuando he ido a la inmobiliaria me ha costado un poquito conseguirlo. De hecho, el piso que ahora mismo está viviendo mi pareja allá, lo hemos cogido en unas condiciones lamentables. Casi de infravivienda, Eso ¿no? es. ¿Y cuánto pagabas por una infravivienda? 600 euros. 600 Es un sótano, ¿eh? ¿Hay ventanas? No, nada. Bueno, pues hay ventanas, pero Sí, luz artificial nada, ¿no? Una barbaridad. Pero ¿Y sin contrato o con contrato? con contrato, pero lo que más nos llamó la atención es que el de la inmobiliaria nos dijo, miren, ustedes lo han cogido inmediatamente por el precio ya, pero antes habían venido madrileños, es que entraban a la entrada, nada más miraban el salón y ya se daban la vuelta, decían, no, aquí no podemos vivir. Le digo, ya, nosotros buscamos algo económico y pues si lo arreglamos, ponemos en condiciones. Pues, los inicios que son un poco Eso duros, es. ¿no? Pero ahora en Donosti estás bien. Bueno, compartí en la habitación un poquito incómoda, pero Bueno, es lo que hay. Igual ya sale algo un poquito mejor más adelante. Muchísimas gracias a los dos, Iván y a Patricia. Vamos a recoger el testimonio de Patricia porque como poco 3 cositas salen de ahí, ¿no? 1, se mueve mucho dinero negro. 2, hay propietarios que arrendan cualquier cosa sin ningún tipo de vergüenza. Y 3, que el fenómeno patera o el fenómeno de los que podamos, porque la cosa está muy mal, es un fenómeno muy yo real. quería ¿no? hacer una serie de declaraciones. Vamos La a ver. primera, que la situación esta se está dando y es lamentable, es una explotación de las personas y es ponerlas en situaciones infrahumanas. Sí. La segunda cosa, que probablemente en este tipo de convivencia en los pisos hay un elemento que se niega, que es el derecho al empadronamiento, por lo cual estas personas inmigrantes pierden todos sus derechos civiles, lo cual me parece todavía más lamentable. Y la tercera es que la experiencia nuestra es que a un emigrante, cuando entra en un piso normal, un piso normalito, o sea, normal, una vivienda digna, normal, de las que tenemos todo el mundo, le ha costado tanto llegar a ella que la cuida de tal manera que para él es un bien muy preciado. Y lo que comentabais vosotros antes es cierto. O sea, un inmigrante, una persona inmigrante, una vez que accede a una vivienda digna, la cuida de una manera, yo creo que mucho mejor que la cuidan las personas de aquí. El tema este de los pisos patera sucede con los inmigrantes, pero también sucede con la población de aquí, sobre todo con la población que está más en situación de exclusión, ¿no? Sí. Baracaldo, que tú conocerás muy bien. Sí, sí, yo nací allí y viví allí durante mucho Sí. tiempo. Y la mosca que de vez en cuando aparece por aquí debe ser Baracalde. Pues hay una serie de lo que son pensiones que en estos momentos no están legalizadas, en las Sí. que están viviendo 7 u 8 personas, pagando 340 euros de media, que es una barbaridad. que es una barbaridad, pero que encima con la nueva ley de garantía de ingresos y los complementos de vivienda se quedar estas personas, que precisamente son las que menos recursos tienen, sin derecho a las rentas de garantía de ingresos y sin derecho a los complementos de vivienda. O sea, van a quedarse, si antes estaban excluidas, se van a quedar mucho más. Bueno, esto es lo que pasa en Euskadi. Vamos a ver qué es lo que pasa en Europa. Vamos a conocer un poquito la realidad europea, que yo creo que nos conviene un poco. Fíjense aquí. En España, el 87% de los pisos están en propiedad y solamente un 13% está en alquiler, mientras que la media europea nos dice que el 60% es en propiedad y el 40% en alquiler. O sea, triplica Europa el fenómeno que tenemos precisamente en nuestro país. Bueno, para saber cómo es la cuestión en Europa, vamos a conectar con nuestro especial enviado en Bruselas, con Xavier Collados. Él nos cuenta en qué se diferencia Europa de nosotros.
Cuando uno sale al extranjero, lo normal es encontrarse con que todo es más caro. Pero hay una excepción, la vivienda. El alquiler de la vivienda es mucho más asequible que en España, porque se alquilan más viviendas y el Estado concede más ayudas. España es uno de los países de Europa donde menos viviendas se alquilan. El 82% de la población vive en una casa de su propiedad. La cifra es de las más altas de Europa y solo la superan los antiguos países del Este, donde el Estado privatizó las viviendas a toda prisa a la caída del comunismo. Donde más alquilan en Europa es en Alemania. Más de la mitad de los alemanes vive en régimen de alquiler, un 56%. El Estado presupone que un alemán vive de alquiler, así que si se queda en paro o está estudiando, recibirá una ayuda al alquiler junto al subsidio de desempleo o a la beca para la universidad. Y la oferta de alquiler es interminable, entre otras cosas porque la ley protege muy bien al propietario. Si uno se muda, tiene que volver a pintar la casa o perderá parte de la fianza. En Holanda, Dinamarca, Suecia o Francia, el porcentaje de vivienda alquilada ronda el 45%. Aquí, en Bruselas, una vivienda de 90 metros cuadrados cuesta entre 800 y 1.200 euros al mes y conlleva algunas peculiaridades. Es habitual que se alquilen con lavavajillas pero sin lavadora y que el retrete y el baño estén en habitaciones separadas. En fin. Vamos, que somos muy parecidos, ¿no? Los europeos y nosotros. Fíjense en Alemania, ¿eh? Más del 56% de sus habitantes vive en alquiler, el 56%, ¿eh? Y el gobierno les ayuda a pagarlos si se quedan en paro. Imagínense lo que podría suponer pedir esto aquí. Bueno, pues ¿por qué estamos tan lejos de Europa? A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cambiar esta situación? Y fíjense, ¿eh? Una de las obligaciones del inquilino cuando abandona el piso, pintarlo. O sea, esto ya es el colmo de la educación, ¿no? Excesivo. Bueno, no sé, Iñaki, si querías decir algo. Sí. Bueno, yo creo que el reportero nos ha dado una pista muy importante, sí, que son las desgravaciones fiscales. La desgravación fiscal es una ayuda estatal que yo creo que en este país no están suficientemente desarrolladas, a pesar de que el problema de la vivienda es un problema endémico, y más el de alquiler. En segundo lugar, las desgravaciones fiscales entiendo que tanto al arrendatario como, aunque parezca una barbaridad, a un propietario que hace las cosas correctamente, que declara su renta, que el arrendamiento que cumple con todo lo que establece la ley, porque todas esas reparaciones las tiene que hacer el propietario. Yo entiendo que a ese arrendador también habría que darle algún acicate para que saque al mercado eso. Y ese acicate puede ser una desgravación, menor, pero una desgravación. En cuanto al tema de los pateras, yo creo que es muy importante, porque es un sector, pero es muy grave lo que se está produciendo. Se están produciendo verdaderos cuestiones penales, eso infravivienda. ¿Y quién lo tiene que controlar? Eso es muy sencillo, a mi juicio. En una vivienda hay una cédula de habitabilidad. Y en esa vivienda, en el momento que se me alquila una habitación, solo se puede hacer de una manera. O el arrendador vive allí y me alquila a mí una habitación, o si no, lo que está convirtiendo eso es una pequeña hospedería. Esa hospedería tiene que estar regulada y tiene que estar dado de alta en todas las instituciones. ¿Querías apuntar algo? Yo creo que tanto como llegar a subvencionar al propietario es demasiado. Bueno, pero al final se trataría de una subvención. Yo creo que el propietario se daría con un canto en los dientes si le garantizáramos que va a cobrar su renta a final de mes o a principio de mes. Y yo creo que por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Intentar de alguna manera proteger de mejor o con unas mejores medidas a ese propietario y por otro lado incentivar de alguna manera que al inquilino le salga rentable alquilar un piso. Sí, y eso solo se puede hacer de dos maneras. O bien con unas deducciones fiscales que sean apetecibles para el inquilino y con un establecimiento de algún tipo de medida que para el propietario también sea apetecible. Yo creo que una medida es lo que has apuntado en cuanto al censo de posibles morosos al que pudieran tener acceso la gente que va a alquilar un piso y dijera: cuidadín con esta persona que ya le han echado de 2 pisos y le han desahuciado de 2 pisos por no pagar la renta. Bueno, perdóname, es que hay alguien en el público que quiere aportar un testimonio. Enseguida estoy contigo, ¿eh? Y Adela está precisamente con esta persona. Cuando tú quieras, Adela. Pues sí, porque al hilo de todo lo que se está escuchando en la mesa, Marcial, que hoy nos acompaña de público, tiene una pregunta que hacerle al señor Alonso de la Cámara de la Propiedad. Cuéntanos su historia, Marcial. Pues sí, yo tengo un piso con un contrato de la Cámara de la Propiedad y acaba para 1 de enero. Entonces quería ver si lo puedo echar porque tengo un hijo que quiere independizarse, a ver si para poder pasar él al piso. Marcial, ¿cuántos años lleva ese piso alquilado? Pues unos 25. ¿A la misma persona? Sí.
¿Es un piso de renta antigua? Sí, antigua, pero me dan 330 euros y pago 20 de comunidad al mes. ¿Y usted tiene miedo de que después de 25 años... Pues que no quiera irse, claro. O sea, la pregunta sería, le podemos lanzar al señor Alonso, ¿de qué manera puedo hacerlo? ¿Qué trámites, qué pasos puede realizar Marcial para que todo se desarrolle bien? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta si el arrendamiento que ha realizado el señor Marcial es anterior al 1 de enero de 1995 o posterior. Se ha dicho que era una renta antigua, ¿no? Luego es anterior al 95. Lo que pasa, el último contrato 5 años lleva, pero anterior al 95, sí. Si es anterior al 95 está regulado por la ley, el texto refundido del 64 y por el decreto Boyer, que en definitiva sí, es que le voy a hacer una segunda pregunta para contestarle directamente. ¿Es del 9 de mayo del 85 al 1 de enero del 95? Igual no sé fijo, pero no sé, lleva unos 25 años o por ahí. Le contesto, mire, no sé fijo. Eso. Si es anterior es que hay 3 tipos de contratos y 3 tipos de legislaciones que coexisten. La primera es para los contratos anteriores al 9 de mayo del 85. En ese caso se regulaba por el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. En ese caso solo podría echar al inquilino si tuviera necesidad para su hijo, porque se va a casar o se va a independizar. ¿Qué es el caso, no? Sí, en ese caso, está con pareja y quiere independizar. Si fuera del 9 de mayo del 85 al 1 de enero del 95, le puede echar usted, salvo que haya pactado prórroga forzosa, le puede echar porque estaría en tácita reconducción. Y si es posterior al 1 de enero del 95 el arrendamiento, tiene que estar 5 años mínimo y con una prórroga de 3 años si ambas partes lo quieren. Así que hay que dar la respuesta. A ver si me lo podía apuntar. Luego se lo apuntamos, no se preocupe usted. Iba a decir eso yo también, Adela. Sí, yo también estoy un poco Yo estaba perdida, apuntado, pero no nada. se preocupe que al acabar el programa se lo pasamos. Con tanto texto refundido a mí ya se me va un poquito la cabeza, pero luego el señor Alonso es muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Marcial. Bueno, yo voy a pedir ahora, aunque por este lado tanto José Miguel como Iñaki ya han apuntado algunas soluciones, yo quiero pedir una solución. Soluciones finales para resolver el problema y que el alquiler sea una opción verdadera en nuestro país. Empiezo contigo, si no te importa. Jesús, en una frasecita, una medida, lo que tú creas que es lo primordial. Yo creo que lo primordial es garantizar los derechos del propietario, pero también los derechos del inquilino. ¿Cómo hacerlo? La manera que nosotros tenemos son 2, la intermediación y el acompañamiento de los inquilinos durante todo el proceso de alquiler. Muy bien, Rosana. Yo me iría con el punto de las inmobiliarias, donde es cuando están aprovechando demasiado, creo yo, que son intermediarios que están en el momento del auge, se puede decir, donde aprovechan del propietario, aprovechan del inquilino y si es extranjero más todavía. Entonces, ahí... Iñaki, ¿cuál crees tú que debería ser la gran medida para que el alquiler sea atractivo? Cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad. Incentivar al inquilino para que alquile y proteger al propietario para que saque esas viviendas al mercado. ¿Y José Miguel? Pues yo, un poco, además de todo lo dicho, con lo que estoy de acuerdo, yo añadiría en primer lugar que para sacar las viviendas al mercado, ¿sí?, habría que acudir a las desgravaciones fiscales superiores a las que hay. En segundo lugar, la seguridad en cuanto al cobro, que puede ser eso a lo que nos hemos referido, al que el inquilino sea una persona de fiar, porque como no le conoces no sabes a quién arriendas, y eso podría ser el banco de datos al que nos hemos referido. Y en tercer lugar, agilizar aún más el desahucio y sobre todo pues que no sea necesario, por ejemplo, contratar abogados y procuradores si la renta anual es de mayores de 900 euros. De acuerdo, pues muchísimas gracias a los 4 por haber estado con nosotros. Esperemos que hayan quedado más o menos claras las ideas y un abrazo y hasta siempre, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, vamos a recibir a una persona muy especial. Él es de Portugalete, en fin, a descubrir el mundo. De hecho, es uno de los mejores presentadores que yo conozco. Aconcagua, el fin del mundo. A mí me gustaría verle con un forro polar, fíjense lo que les digo. ¡Se trata de Iñaki López! ¡Me vives el jabón!
No soy de ternúa yo en el fondo, ¿eh? No, ¿eh? ¿Qué tal estás? Bueno, siéntate, por favor. Yo muy bien, ¿Por la qué me verdad quieres es- ver sufrir en la Concagua? Se Con pasa mucha un necesidad. forrito polar. mucho- ¿A ti te gusta el monte o no te gusta el monte? No soy nada de monte. Yo solo subo a montes que tengan una carretera perfectamente asfaltada hasta arriba y con un Vaya por sendero. Dios. O sea, que eres urbanita 100% entonces. Y aún así me atrevería a decir que soy el más montañero de los que estamos aquí sentados. Ah, sí, por supuesto. Yo creo que he visto un monte en fotografía en los últimos 25 años. Cualquiera diría que somos vascos. ¿Estás encantado con el programa de la Concagua? Estamos Bien, muy ¿no? Ahí contentos. moderando y tal. Estamos muy contentos. Además, ahora vamos a ir también el domingo después del programa. Vamos nosotros con el debate. Vamos a concentrar toda la Concagua en la misma noche. Ahí estamos. Bueno, como consumidor, porque el Sí. programa es de consumo, ¿tú cómo eres como consumidor? Cuéntame. Pues la verdad es que, al contrario que mi querida compañera Adela, que es una muy buena montapollos, yo Una buena montapollos, soy qué de los gran que deja expresión. pasar, soy de los que se olvida, perdona enseguida y no levanta mucho la voz. ¿Pero alguna vez has tenido algún problema? Sí, he tenido uno y bastante gordo. ¿En Y eso serio? que ni siquiera era cliente de esa empresa. A ver, cuéntanos. Mira, te voy a contar. Yo compré una casa hace 3 años. Una casita. Y cuando ¿eh? compré la casa, después Sí. de arduos años de esfuerzo y ahorro, los dueños que se iban, los antiguos propietarios, tenían una alarma. Ajá. Y me dijeron, no te preocupes por la alarma, Iñaki, porque nos hemos dado de baja, no te va a molestar. La Muy instalación queda, si algún día tú quieres poner alarma puedes aprovecharla, pero está desconectada y estamos borrados, digamos Vale, así, de sí. esa empresa de seguridad. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando 2 años después, un sábado a las 8:30 de la mañana, 2 años después. 2 años después, la alarma saltó? Saltó la alarma. A las 8:30 de la mañana de un sábado. Caray. Y en cuanto empezó a sonar no me cupo ni la más mínima duda de que era la alarma de mi casa, porque no sé Sí. si has oído alguna vez cómo suena una alarma en casa, pero es Sí, evidente. mira, suena así una alarma en casa. Yo te diría A que ver. no. Suena Atención. mucho más alto. Más alta Por la favor, alarma, por ¿pueden favor. ponerlo un poquito más alto? Ahí. Así. Así suena la alarma. Imagínate este sonido. A las 8:30 de un sábado. A las 8:30 el altavoz está puesto en la cocina, que da a la zona interior, digamos, del edificio y resonaba por todo el edificio de viviendas. Para cuando me Esta levanté musiquita y mejor abrí que la la puerta, alarma. ya tenía 3 vecinos en el descansillo. Los 3 más próximos. Claro. Bueno, Mosqueados lógicamente contigo. empieza a sonar una alarma que no es mía, yo no he contratado y que además pensaba que estaba cuando menos muerta. Sí. Me acerco al control de la alarma, donde hay una serie de botones, cuando caigo en que yo no sé la clave de esa alarma. Llamé al antiguo propietario, pero tenía el móvil desconectado, supongo que porque era las 8:30 de la mañana de un sábado. Lógico. Y entonces me acordé y dije, ya está, me voy a la pegatina de la alarma que está puesta a la puerta de fuera, miro la pegatina amarilla de esa empresa de alarmas, Y les porque llamas. aquí se pueden decir marcas. ¿Se puede decir? Se pueden decir. Sí, Bueno, sí, no las sí. voy a decir por si acaso, pero me fijo en la pegatina amarilla y veo un teléfono. E inmediatamente marco el teléfono. Me dicen, hola, buenos días, dígame qué es lo que ocurre. Miren, hay una alarma instalada en su casa, una alarma de su empresa que está sonando. Yo no la he contratado, la contrataron los antiguos propietarios, no sé cómo pararla. Y su contestación fue, usted ya no es cliente nuestro y su alarma no es nuestro problema. Así de claro. Así Oye, de qué claro. simpáticos. ¿Cuál Muy era? simpáticos. ¿No quieres decir cuál es la compañía? Pues mira, lo voy a decir, era Prosegur. Ah, pues muy simpático. Era Prosegur, era Prosegur. Después de llamar 3 veces, opté por llamar a un electricista, Sí. a ver si tenía algo más de fortuna y un electricista me podía quitar esa alarma. Seguía sonando. Cada vez que abría la puerta tenía 5 o 6 vecinos más. Poco a poco iba congregando a comunidad, incluso comunidades vecinas. Cuando llamó un electricista, el Caray. electricista me dijo, yo no te puedo quitar una alarma porque solo la empresa de seguridad está capacitada para quitar esa alarma. ¿Pero qué me estás contando? Sí, ya eran las 11 de la mañana y Del la alarma siguiente no sábado. paraba de sonar. 3 horas seguidas. 3 horas seguidas. 3 horas seguidas. Sí. No sabía cómo disculparme ante mis vecinos. Y al final, Opté entonces por llamar a la policía. ¡a la policía! Y llamar a la Archancha. Llamé a la Archancha y ¿Pero les qué dije, hay una alarma sonando en mi casa y yo no me estoy robando a mí mismo. La alarma además yo no la he contratado y mis vecinos me quieren apalear públicamente. ¿Y qué te dijeron? Que ahora vamos. Y llegaron. Y llegaron. Ah, bueno. Llegaron menos y me mal. dijeron, nada más llegar me dijo un agente de la Archancha, bueno, no puedo creer lo que me estás diciendo, déjame por favor el número de teléfono de esa empresa de seguridad. Sí. Llamaron, hola, buenos días, soy un agente de la Archancha, le llamo para que desconecten ustedes y de repente se queda en silencio, le mira a su compañero y dice, me han colgado. Ni siquiera le hicieron caso a la policía. Nada. Lo que finalmente optó uno de los miembros de la policía es por bajar a su coche, coger unas cizallas y cortarme el cable que iba al altavoz de la alarma. Ah, mira. Con lo que todos los vecinos entre vítores Por pudieron fin volver a su casa a descansaron. descansar. Eran Un las 12 de la aplauso mañana. para este hombre que ha sido un gran sufridor. Pero no acaba ahí, ¿eh? ¿Qué me dices ahora? No acaba ahí. Voy donde la oficina de esta compañía de seguridad y me quejo amargamente jurándoles que si algún día tengo que poner una alarma no será la suya. Se deshacen en disculpas, pero se les olvida decirme una cosa. ¿Qué es? Y es que aunque la alarma no funcione, no suene, porque está desconectado el cable del altavoz,
Mi teléfono sigue llamando automáticamente a la central de alarmas de Madrid, con lo cual cada 10 segundos se produce una llamada desde mi número de teléfono que, por supuesto, Movistar se encargó de cargarme a mí un mes después. En fin, esto se ha complicado de una manera enorme. Me imagino que te devolverían por lo menos el dinero en la compañía telefónica. Pues estoy en ello todavía. Estoy en ello. Esto ya es más responsabilidad mía, que me tengo que acercar con esa factura. Y fíjense, todo esto lo ha contado bien, pero habría que haberlo contado gritando con el sonido de la alarma encima. Así es, bueno, no. Cada vez que tenía que llamar a alguien, bien sea a la empresa de Prosegur, bien sea electricista o la policía, tenía que salir al balcón. Sí, porque el volumen en el interior de la casa, entre la alarma y los vecinos, era un poco insoportable. Muy bien. ¿Puedo aprovechar para pedir disculpas a mis vecinos? Ya que, sí, pide disculpas. Que lo lamento un montón. Ya pasó un año, pero lo lamento. Mientras Adela entra, que te va a someter a un examen tremendo en materia de consumo. ¡Qué ¡Hola, Adela, guapísima! Tú ya te sabías esta, ¿eh? ¡Ay! Nos conocíamos de antes. Es que Iñaki Hola, guapísima. tiene muchos dones, muchas virtudes. ¿Estás celoso? No, pero hay que ver cómo te has deshecho. ¿Cómo se pone? Y más que me puedes hacer luego. A mí me ve una vez a la semana, no me trata así. Mira, pero no pasa nada. Iñaki tiene muchas virtudes, muchos dones, pero una de ellas es ser capaz de contar una historia como esa, que todo el mundo estaría de los pelos, con esa gracia y ese desperpajo. Y es que es una maravilla porque la gente estaba riéndose. En ese momento estás muy enojado, muy enfadado. Es cierto que luego al final te ríes y es una auténtica anécdota, pero aquella mañana yo me acordé muy mucho de aquella encargada de coger el teléfono de Prosegur, que no me hizo ningún caso. ¿Por qué no me llamaste a mí, Iñaki, que lo has dicho al principio? ¿Quién es la montapollos oficial? Vamos a centrarnos, vamos a hacer el examen. ¡Hombre, Carlos! ¿Qué tal? Hola, sí, yo pasaba por aquí, no me hace ni caso. Bueno, que yo vengo a un test. Vengo a hacer un test en el cual te vamos a poner en unas situaciones un poco comprometidas de consumidores. ¿Es como el test del Cosmopolitan? Sí, mucho más fácil. Aquí no hablamos de cosas cochinas, que conste, de momento. Venga. Vamos a ir con un tema de alarmas, efectivamente. ¿Qué multa tendría que pagar una persona cuya alarma de seguridad sonara 3 veces consecutivas por error o por descuido? Vamos con las 3 opciones. Tú luego me eliges una. No es su caso, la suya sonó una vez, pero 3 horas. Sí, efectivamente, no paraba de sonar, era una cosa terrible. Bueno, entre 100 y 600 euros, entre 3.000 y 30.000 euros, o nada, si se demuestra que al final pues todo ha sido un error. Pues espero que nada, si se demuestra que eso ha sido un error, que fue lo que me ocurrió a mí. Va a ser que no, amigo. Es la opción B, entre 3.000 y 30.000 euros. Si esto lo han visto mis vecinos, me pelan. Te van a reclamar ahora. Es que te imagínate, si cada vez que suena la alarma tiene que desplazarse un cuerpo de la Archancha de la policía de turno, pues eso es erario público. Mira, segunda situación. Iñaki es hostelero, que sepan ustedes que tiene un restaurante o más tienes ya. 2 restaurantes. Vamos poco a poco. Pues atención, vas a un restaurante de 2 tenedores, Iñaki, preguntas por el plato del día y te contestan que no ofrecen ese servicio. ¿Tienen que tener un plato del día en los restaurantes clasificados con 2 tenedores? Respuesta primera, sí, claro. Por ley, los restaurantes clasificados con 3, 2 y 1 tenedor tienen obligación al menos de tener un plato del día. No. Por ley, solamente los restaurantes de 1 tenedor están obligados. O, tercera opción, el restaurador puede hacer lo que le salga de las narices. Pues me suena más antiguo que el hilo negro, lo de los tenedores. Pero yo creo que los restaurantes de 2 tenedores sí que tienen obligación de tener un menú del día, ¿no? ¡Correcto! Bien, menos mal. Ya tengo ahí. ¡Bravo! Has levantado ahí. Está muy bien, está muy bien. La tercera va a definirte como consumidor. Sí, pero yo sé que tú, Iñaki, lo estás pasando muy mal. Porque es que, Carlos, ya sé que te has puesto un poco celosón. Un poco no, bastante. Te has puesto un poquito celosón. Tampoco. Y él en el fondo donde quiere estar es aquí. Sí, porque además estas preguntas la verdad es que me parece una auténtica sosada. Yo me vas a perdonar, ¿eh? O sea, me habían prometido. ¿qué Yo, hombre, las preguntas que le hicisteis a Terol la semana pasada eran mejores. Bueno, no me importa dejar un poquito. ¿Qué queréis que me ponga? Que tengo añoranza. Sí, Déjame un poco con mi Adela. ¡Ay, qué momento! ¡Lo hemos conseguido! No sé si de forma legal, pero ya estamos juntos. Bueno, te voy a pasar la chuletilla, venga, ¿vale? Pásame. Venga, esta. ¿Cuál es la pregunta? Esta le tienes que hacer. Qué bien se os ve juntos, ¿eh? Tenía la tarjeta así. Me parecéis una gran pareja. Sí, hacemos, sí. ¿Tú crees que podríamos presentar algo? Tal vez a la tarde. Pero podéis poner un tercer restaurante. Pero igual nos da más dinero, ¿eh? Esta acaba de tener la tarjeta en la mano, ¿no la habrá mirado? No, esta la tengo yo sola. Vale, ¿cuál es la pregunta que yo tengo que hacer? Esta. Atención, pregunta. Qué momento este. Sí. A ver si muevo bien. Levanta la ceja, ahí estamos. ¿Dónde se utiliza el sistema bonus malus? Tienes que ver las opciones, abuelo. Perdona, sí. A, en las compañías aseguradoras. B, en la aldea de Asterix y Obelix. C, nos lo hemos inventado. Es muy fácil. Es en las compañías aseguradoras. Es que yo tengo muchos malus de esos. Ya me estoy dando cuenta.
Bueno, ya aprovecho, correcto, este espontáneo aplauso a nuestro concursante de Baracaldo. Sí, es el regidor, que es amigo mío. Yo no me lo sabía. Veo aquí que te lo tengo que explicar. Me lo sé, pero aparte de esto está perfectamente explicado en esta tarjetita. El sistema bonus-malus lo utilizan las compañías aseguradoras y consiste en bonificar a los buenos conductores y penalizar a los que tengan siniestros. ¿Eres buen conductor? Soy bastante malo en general en todo y conduciendo ya. En fin, yo tengo bonus malus, hago colección de bonus malus. Bueno, yo, como a mí me llevan siempre y Adela tiene maxofobia, pues no tenemos problema. De esto no estamos. A mí me lleva Iñaki. Bueno, pues muchas gracias, Iñaki. Me lleva a mí. ¿Te has sentido cómodo en ese sillón? Muy bien, de hecho me tengo que ir ya. No, que se vaya el mejor. El que me voy soy yo, os voy a dejar no. solitos. Pero antes te quiero valorar como consumidor. Vale. ¿Tú qué opinas? A ver. Yo le digo que es buen consumidor y que tiene otro don, que es que aunque le pase cualquier cosa, luego cuenta las historias, pone esa carita, le dice así, ¡ay va, qué gracioso! Y le arreglan todo sin levantar una voz. Bueno, sí, Pues no suelo llevarme nunca, desde luego, los problemas a la empresa a los que lo tengo que llevar, eso es verdad. Visito poco la OCU, eso es cierto. Pues notable, entonces para Iñaki Qué bien, López, qué maravilla. Gracias, Oye, a vosotros, un placer. ¡Qué Te dejo contigo! con Federita. ¡Ay! Bueno, el agua embotellada se está convirtiendo pues en un auténtico fenómeno, porque en solo 10 años su consumo ha aumentado en España un 67%. Fíjense, en el 2008 nos bebimos 5.600 millones de litros y utilizamos 5.000 millones de botellas. Somos el tercer país europeo que más la consume por habitante. Bueno, pues para que ustedes más o menos puedan entender lo que esto significaría en términos cuantitativos, les diré que solamente se recicla el 13% de las botellas de plástico que se utilizan normalmente. Hoy vamos a hablar en Consumidores del negocio del agua embotellado y para ello tenemos a la persona más adecuada, a Ricardo Leaga, que es especialista en consumo y que además es el director de este programa. Muy buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Carlos. Las cifras que he dicho son impresionantes, ¿no? Impresionantes, sí. Pensemos que se estima que cada español consume aproximadamente unos 125 litros cada año. Multipliquemos por 40 millones. Yo creo que las cuentas nos dan una idea de la dimensión del asunto, ¿no? Bueno, pues tenemos un vídeo sobre esta cuestión y luego, si te parece bien, Ricardo, entramos a hablar largo y tendido sobre el agua embotellada, ¿vale? Su consumo diario está marcado por hábitos, dudas e incluso modas. ¿Es igual de sana el agua de grifo que la embotellada o estamos ante un gran negocio? Nosotros vendemos un producto, vamos a decir, que no se manipula. Es un producto que sale de la naturaleza, que nosotros lo cogemos cuando ya ha emergido y nos limitamos a embotellarlo, ¿no? El agua de grifo no pretende beneficiarte. El agua de grifo pretende ser un agua de un consumo inmediato en casa, un agua teóricamente más económica, si quieres, un agua por supuesto potable, pero es un agua que tienes que tratarla bastante para que al consumirla nosotros en casa no tengamos ningún tipo de problema. Pero no tiene por supuesto la categoría del agua natural, que es la propia tierra, digamos, la que la saca a la superficie. La calidad del agua de suministro de la red, la mineralización del agua es muy buena, muy adecuada. Es un agua muy equilibrada y con una composición muy apta. La mineralización de ese agua es muy parecida a cualquiera de las marcas, de las mejores marcas que puedes encontrar en el mercado. Con una botella de 1,5 litros por 0,24 céntimos puedes comprar 300 litros del agua de Amvisa. Una de las grandes diferencias entre ambas es el embotellado. ¿Es sostenible? El 80% es de plástico, el 10% polietileno, el 6% de vidrio no retornable, el 1% de vidrio retornable. Por supuesto, invertimos unas cantidades de dinero importantes todos los años para que ese envase que estamos utilizando sea un envase cada vez más reciclable, ¿no? El tener agua mineral natural y no poder usarla porque no nos parezca bien embotellarla, yo creo que tampoco tenemos que ir al otro extremo, ¿no? En Euskadi y Navarra la de grifo es de alta calidad. Aún así, ¿estamos preparados para consumirla en hostelería? Por ley, además, tengamos claro, el consumidor tiene derecho en hostelería a que se lo den cuando en un momento determinado consume cualquier alimento. Yo suelo pedir, de hecho, jarra de agua, pero muchas veces te dan directamente a la botella. ¿Por qué no pedirías agua de grifo? Pues porque no me gusta, como sabe. Siempre tiene sabor a cloro y no me gusta. Es uno de los inconvenientes con el que tenemos un poco que luchar, ese es el sabor que confiere, pero es el elemento que más nos asegura que ese agua está en perfectas condiciones. Retaría a muchos de los consumidores en un agua de grifo que ha estado
simplemente una hora en el frigorífico y te la presentan en la mesa y un agua embotellada, sería incapaz de distinguirla. Pues dicho y hecho, es lo que vamos a hacer aquí, una cata ciega de aguas, porque hay mucha gente que dice yo siempre bebo agua del grifo o agua embotellada y cuando me ponen de la del grifo lo noto. Igual es el caso de Pilar. Sí. Muy buenas. Creo que sí, que lo noto. ¿Tú qué tipo de agua sueles beber en casa? Yo agua embotellada. Agua embotellada, siempre. Agua mineral embotellada, porque hay agua mineral embotellada y agua potable embotellada que no tiene nada que ver. Te has hecho un máster en esto del agua, ¿eh? Sí. Vale, ¿y tú eres capaz de diferenciarlo? ¿El agua del grifo y el agua mineral embotellada o embotellada? Pienso que sí, algunas aguas sí, ¿Sí? Todas yo creo que sería un 10, como para un 10. Ahora vamos a probarlo. Daniel, ¿tú qué tipo de agua bebes? Yo bebo la que haya. O sea, si hay embotellada y si no del grifo, no tengo manías. Grifo, la que sea. Aunque sí es verdad que a veces se nota diferencia, depende en qué ciudades. ¿Tú vas a un restaurante, por ejemplo, y qué pides? ¿El grifo? O sea, ¿pides una jarrita? La que sirvan. Pues la que sirvan. La No que voy te mucho de restaurantes, pero cuando voy, pues no sé, ya que vas a pagar, pues pides un vinito y agua, pero no sé, a veces sacan en jarra, a veces en botella, pero no pido expresamente botella. Pero no pides esa del agua del manantial de no sé dónde, de un iceberg, de tal. No. ¿Y tú? ¿Pides esas? Yo pido, si hay algún agua en especial, sí que pido. Ah, sí, pides la carta del agua. Sí. Ajá. Ahora hay cartas de agua y hay aguas que no son excesivamente caras y sin embargo son muy buenas. ¿Y tú que eres un especialista en aguas minerales y aguas de grifo? ¿Hay alguna agua de grifo que te sea especialmente rica, que te sepa bien? Bueno, mejor, pues mira, yo vivo en Bilbao y el agua de Bilbao sé que es muy buena. Y lo sé porque... ¿No te fastidia? Y yo también sé que el agua de Bilbao es buena. No, es que el agua de Bilbao es un agua muy fina, es poco alcalina, pero tiene un problema como las aguas de muchas ciudades. Está muy clorada, sobre todo en verano, está muy clorada. Y si no la bebes un poquito fría del frigorífico, tiene muchísimo olor y sabor a cloro. Bueno, pues me lo vais a demostrar los dos, a ver cuál es vuestro nivel de sensibilidad. Aquí tenemos dos jarritas, os vamos a poner. En una efectivamente hay agua del grifo y en otra hay agua mineral, embotellada, que ya me lo he aprendido. Del grifo de Donosti. Del grifo, vamos a dejarlo así. Pongamos un grifo X. Y me vais, todavía no me tenéis que decir nada. Pegar un sorbito, no tenéis que beberlo entero, que si no tendríamos que hacer una pequeña pausa, ya saben ustedes para qué. Ir catando las esencias, degustación, punto en boca, en paladar. A ver, esta que no nos olvidemos, ¿eh? Ya está probada. Ya está probada. Vale, esta es la del 2. Mira, hace como cuando se bebe vino, ¿eh? Más o menos. Más o menos, vale. A ver esta es de la número 2. Mira, y se recrea con el momento ahí, ¿eh? Fíjate. ¿Ya? Necesita su tiempo. Pilar se lo toma en serio esto. ¿Ya? Ya. A ver, la número 1, que es la primera que habéis bebido, ¿cuál es? Esa es la del grifo. Esa es la del grifo. Ni idea. Yo Ni idea. las he notado igual. Lánzate ahí, a lo loco. Pues por llevar la contraria, pues la otra. Vale. Y la número 2, entonces, es la... Pues claro. Al revés. O sea, la número 2 es la embotellada, ¿no? Claro. Pues bueno, pues está claro que efectivamente eres una sibarita, ¿eh? Y una gourmet. Tú porque has dicho que es por llevarle la contraria. Efectivamente. Claro. Yo no sé si os parece una barbaridad o no, respuesta muy breve, pagar 10, 20, 30, 40 euros por una botella de agua así como especial. ¿Qué te parece? Bueno, si se lo pueden permitir, no me parece mal. ¿Tú lo harías? En cierto momento sí. Sí. Yo no lo haría. Es más, preferiría, si alguien está muy empeñado en comprar, que compre con €1 una garrafa de 3 litros y los otros 49 o lo que sea, pues que lo envíe a una ONG que llevan agua potable a países donde beben del charco. Seguro que Carlos, que es de los que cobran bien en ETV, bebe de esas de los de 50 euros. Todo tuyo, todo tuyo. Adela siempre que puede me la tira, ¿eh? Hombre, yo no me gustaría pagar 40 euros por una botella, pero igual llega el día en que tengo que pagarlo, ¿eh? ¿No es muy caro 40 euros por una botella de agua? Todo es relativo. Todo es relativo. Es un producto que con unas características muy parecidas lo tenemos gratis y tan fácil como abriendo el grifo. Pregunta esencial. ¿El agua del grifo, aquí por lo menos en Euskadi, es buena, es mala, es regular? Es buena, digamos que es muy buena. En realidad, en las capitales de provincia, según los informes que ha hecho la OCU y que nosotros también en Eroski Consumer hicimos hace algunos años, el agua de las capitales de provincia es de buena calidad, tanto de calidad sanitaria como organoléptica, es decir, no tiene sabores ni olores extraños ni nada. Ajá.
baja un poquito la calidad en las localidades más pequeñas, digamos, en cuanto a homogeneidad, pero en general la calidad del agua del grifo en Euskadi es buena, tirando a muy buena. Fíjate, la OCU analizó el año pasado 32 marcas de aguas minerales envasadas y la principal conclusión que se extrae de este informe es que no tienen efectos preventivos ni curativos sobre ninguna enfermedad a pesar de su publicidad, porque los anuncios siempre están relacionando el agua mineral pues con el ejercicio, con los hábitos de vida saludables. Entonces yo pregunto, si el agua del grifo es muy buena, resulta que el agua mineral, pues hombre, tampoco es tan necesaria ni tiene esos efectos tan maravillosos. ¿Por qué bebemos tanto agua mineral? ¿Por qué esto se ha convertido en un negocio? Yo diría... ¿Nos convencen para ello? ¿Cómo es el tema? Diría que hay una serie de elementos. Uno de ellos es el sabor. Que, como ha dicho la compañera que estaba anteriormente con Adela, hay gente que prefiere el agua envasada porque sabe de una manera determinada y no le gusta el sabor a cloro que tiene el agua de grifo. Entonces es una elección puramente organoléptica. Hay otras personas que beben pues porque piensan que el agua mineral es más saludable. Y esto, más que con la realidad, está vinculado a las campañas de marketing y a las campañas de publicidad que hacen las aguas minerales. Que no quiero con esto decir que sean menos saludables que el agua de grifo, en absoluto. Pero que tampoco tienen propiedades preventivas ni curativas, sino lo que hacen es, digamos, ayudar a aliviar pequeñas molestias, pues parece estar demostrado que pueden ayudar a, por ejemplo, pues a mitigar un poquito el colesterol elevado, por ejemplo, pues algunas son, las bicarbonatadas son un poquito diuréticas, tienen algunas características, pero que nada que ver con prevención y curaciones. Vale, oye, hay una cuestión medioambiental que yo creo que es importante. Antes hemos dicho solamente el 13% de las botellas de plástico se reciclan y el plástico tarda entre 100 y 1000 años en eliminarse. Entonces, quizá por razones medioambientales habría que beber menos agua embotellada, mineral y beber más del grifo. De hecho, hay ciudades que lo han propuesto, que han propuesto promover el consumo de agua de grifo, entre otras Donosti, por ejemplo, Venecia, ciudades de Canadá, etcétera, que han animado a sus ciudadanos a que sustituyan el agua envasada por el agua de grifo, porque, como decía anteriormente, no aporta elementos de valor añadido y, sin embargo, pues genera, medioambientalmente tiene un ecobalance mucho peor, porque supone un consumo de plástico que hay que reciclar y que hay que producir, y en algunos casos también supone el transporte, el consumo de energía, etcétera, para su distribución. Oye, y por último, Ricardo, los restaurantes no suelen ofrecer, a mí por lo menos, no me suelen ofrecer agua de grifo. ¿Están obligados a hacerlo cuando uno pide agua a la hora de comer o cenar o no? Sí, pero este también es un elemento complejo, porque lo interesante desde el punto de vista del consumidor es que si nos van a dar agua de grifo, no nos cobren la embotellada. Es decir, si vamos a un menú y lo interesante sería, denme usted agua del grifo y no embotellada y dedúzcame del pago del menú el precio que tiene el botellín de agua, ¿no? Porque no sea que me mantengas el precio del menú y me des el agua del grifo en lugar del agua embotellada. Es cuestión de gustos, Carlos, y cada uno tiene que elegir teniendo en cuenta ese balance medioambiental. Ya y que me hablas de gustos, características. yo quiero saber el tuyo. ¿Cuál es tu decisión personal? ¿Agua mineral, agua del grifo? Yo hago un poco de todo. A veces consumo agua de grifo y otras veces en botella. Normalmente lo que más a mano tenga. Pues muchas gracias, Ricardo Lega, por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿De acuerdo? ¿Qué te ha pasado? Me he caído. Ah, Sí, he resbalado sobre el agua de tu experimento y me la he pegado, ¿eh? Ay, Me duele un poquito el menisco ahora, ¿sabes? pobrecito, estás flojo, ¿eh? No lo habrás hecho a propósito, ¿no? Para que Iñaki luego venga aquí a sustituirme o algo, ¿no? No, que no. Ah, ¿Cómo bueno. voy a hacer yo eso? bueno, Si hubiera querido hacer eso, hubiera hecho otra cosa peor. Claro, nano. Pues te digo que si en lugar de haberte caído aquí, te hubieras caído en la calle, podías haber hecho esto, que es muy interesante. El pavimento en mal estado, un socavón o una obra mal señalizada. Un paseo puede acabar con un viandante en el suelo o, lo que es peor, con una lesión. ¿Podemos reclamar? Sí. Solicite la presencia de la Policía Municipal para que levante atestado. Conviene que realice una fotografía y que cuente con testigos si los hay. Guarde informes médicos y facturas. Dispone de un año para presentar la reclamación. ¿A quién? A la administración pública competente, en este caso, un ayuntamiento. El plazo comienza desde la curación de las lesiones o desde que se conocen las secuelas de haberlas. Deberá recibir una respuesta en no más de 6 meses. Si no es así o se desestima, queda abierta la vía judicial, para la que precisará abogado. Pues ya lo han visto, si tienen un accidente como este, no duden en reclamar a la administración lo antes posible, ¿eh?
Oye, pues a mí me ha pasado, igual tengo que reclamar a ETV por la lesión de menisco o algo. Que no muerdas la mano que te da de comer, Bueno, está por bien, si está acaso. Y vamos a recordar a nuestra audiencia que si tienen dudas legales, como la que acabamos de ver, tenemos un gabinete jurídico que se las va a solucionar. Y es muy sencillito, solamente tienen que llamar al 94-656-3704 o pueden entrar en nuestra página web itv.com/consumidores. Y si no, que se despejen las dudas viendo nuestro programa, así de fácil. Nuestro programa y en la radio. Claro que sí. También es sábado, pero de 3 a 4 de la tarde. Bueno, pues agur, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo sábado. Besitos y chao. Bueno,